a grabar. Listo, Martín, entonces bienvenido a la charla y ahí lo dejo, muchachos, a disfrutarlo, por favor, y que tengan una excelente noche. Perfecto, bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Como decía, para mí, yo estoy encantadísimo de estar esta vez en este lado. La verdad, yo este tipo de charlas no me las pierdo y de hecho de muchos amigos he estado del lado de los espectadores y siempre he querido estar en un espacio así para compartir lo mucho o poco que pueda con la gente. Entonces, eh, bueno, yo sin más quisiera ya empezar con esto. Yo quiero hablar sobre todo de, obviamente, el tema de las figuras coleccionables, pero también de muchas reflexiones y pensamientos que he tenido a lo largo de este camino que me han ayudado a poder seguir adelante al tema de cómo progresar, cómo mantenerme motivado o de qué valor le doy yo al tema de la motivación, a la inspiración, temas de mentalidad. Muchos mitos que la gente cuando está empezando no los tiene tan claros y muchas veces llega a bloquearse por ellos. Entonces, me parece, más allá de las figuras, también hablar un poco sobre eso para justamente de cara al futuro poder seguir progresando en esto que tanto nos gusta. Entonces, en ese sentido, lo primero de lo que yo quisiera hablar es el tema del estudio inteligente. Yo tengo la presentación dividida por algunos puntos. En este primer punto, como digo, es el estudio inteligente. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de que uno nunca debe subestimar de dónde puede aprender algo nuevo. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que por más que yo ya sé muchísimas herramientas del programa y ya llevo años manejándolo, hay veces en las que sea por curiosidad o por lo que sea, entro, qué sé yo, a un video de introducción a ZBrush. Y, y en ese video encuentro una cosita en particular que de repente cambia mi flujo de trabajo y lo acelera de una manera increíble. Y digo, wow, si yo me hubiera cerrado al hecho de que porque es un video de introducción a ZBrush no lo voy a ver, probablemente eso no lo hubiera aprendido o quizás lo hubiera aprendido, pero mucho más adelante. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante estar un poco abierto a ese tipo de cosas. Ahora sí quiero matizar una cosa y es que también pasa que, por ejemplo, hay un montón de cosas que nos van a ayudar de cara, por ejemplo, a conseguir trabajo, como informarse sobre temas de marketing, digamos. Entonces, claro, si bien te va a servir informarte sobre temas de marketing digital, marca personal, etcétera, tú no vas a dedicar el 90% de tu tiempo a informarte sobre marketing y el otro 10 al tema del modelado escultura, porque al final tu foco de lo que tú quieres vivir es de la escultura, no del marketing. Pero el marketing siempre, sí que va a ser un complemento que te va a ayudar justamente al tema de cómo aprender a mostrarte, qué es lo que le interesa a la gente, o cómo puedo yo hacer para vender un poco mejor mi trabajo, o cómo presentarlo de una manera más atractiva, etcétera. Entonces, claro, en ese sentido, si, si bien de todo lado se puede aprender, busca lo que consideres que te puede brindar un mayor desarrollo de cara a lo que estás buscando. ¿Sí? Eso también me parece importante matizar. Ahora, en tema de portafolio se habla mucho de que la calidad supera la cantidad. Y eso estoy yo totalmente de acuerdo, porque eh, mucho se habla de que tu trabajo de menor nivel marca el nivel general de tu portafolio. Eso es clave tenerlo en cuenta. Pero la cantidad también es muy importante, sobre todo en cuanto a la práctica y el estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces uno eh, va a llegar a aprender mucho más, por ejemplo, en cuanto a poses o anatomía, en base a la repetición y al aprender de tus propios errores, que no a dedicarte a hacer, digamos, un cuerpo en 2 meses. Y bueno, me dediqué a hacer ese cuerpo en 2 meses, le invertí un montón de tiempo, etcétera, pero no me di la oportunidad de aprender demasiado, porque a la final, por más tiempo que le invertí, es un solo cuerpo, entonces no hay mucho margen. En cambio, mientras más haces, más prácticas haces,
más te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que te faltan aprender y empiezas a meterle un poquito más de foco a esas cosas. Otra cosa que me parece muy importante es no nutrirse solamente de la escultura. Y esto en parte se relaciona al primer punto, pero por ejemplo, aquí me parece muy importante nutrirse de varios artes distintos. Por ejemplo, en el tema de las poses, quizás tú no vas a encontrar, qué sé yo, una escultura en específica que tenga una pose que tú quieras estudiar. Más bien, ¿quieres saber cómo darle dinamismo a una pose? Ponte a ver, qué sé yo, artes marciales o danza contemporánea o ese tipo de cosas que te puedan expandir un poco más la mente. No te cierres tanto a que, claro, como yo estoy en escultura, no voy a hacer caso a ningún arte más, ¿no? Eso te puede cerrar bastante la oportunidad para seguir aprendiendo. Y lo mismo, por ejemplo, yo me informo muchísimo de temas de diseño, de fotografías por el tema de la composición, de ilustradores también. Yo sigo a muchísimos ilustradores que los admiro un montón y que me ha servido para también mejorar el atractivo de mi trabajo. No solo me dedico a revisar o a seguir a escultores, que también sigo un montón, pero no me cierro solo a eso. Y gracias a eso también he podido seguir mejorando un poco más. Ahora, este punto 4, no sé si, bueno, yo no he visto que se lo abarque como yo lo quiero abarcar ahorita mismo, porque cuando se habla de compararse, muchas veces se habla de que, eh, oye, no te compares, tienes que ir a tu ritmo, eh, no, porque te vas a frustrar, etcétera. Que sí, o sea, con esa parte yo estoy totalmente de acuerdo, porque me parece que no hay que compararse si es que al hacerlo tú estás quitándole mérito a tu esfuerzo, porque muchas veces pasa que, qué sé yo, ves a un artista que ni siquiera sabes cuánto tiempo lleva en la industria, pero ves que hace, qué sé yo, un torso en 10 minutos. Y tú que empezaste y llevas 2 meses en esto, que te toma un torso una semana y ni siquiera te sale así de bien, de repente dices, ah, no, yo no valgo para esto, yo no sé, yo no puedo hacer esto, a mí no se me da bien, qué sé yo. Y eso es bastante negativo, bastante, porque te puede llevar incluso a rendirte o a dejar esto, por más que te guste. Pero, pero claro, eso está mal en el sentido de que, como les decía, si es que le quitas mérito a tu esfuerzo. Pero a mí me parece que es muy importante compararse si es que lo haces desde un punto de vista como para mejorar, como para tratar de aprender de lo que te pueden aportar otros artistas con el simple hecho de subir sus trabajos. Por ejemplo, em, qué sé yo, no me sale el pelo, pero me encanta cómo este otro artista esculpe el pelo. Si bien yo probablemente si es que le escribo, no sé si me conteste, puede que sí o no, pero yo ya con solo ver su trabajo, puedo más o menos darme cuenta por qué me gusta cómo él hace el pelo y por qué no me gusta cómo yo hago el pelo. Entonces ya estoy comparando y en base a eso yo eh, ya tengo como que un punto de partida de cómo mejorar mi trabajo, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay un montón de formas de seguir mejorando. Y aparte que me parece un recurso muy importante, sobre todo cuando eh, digamos que no tienes la guía de alguien para poder seguir adelante. Muchas veces uno está totalmente solo y tiene que resolver las cosas por su cuenta y no tiene de otra que aprovechar los recursos que tiene. Y ese me parece un recurso que es muy importante. De ahí, invertir en formación. Yo no tuve la suerte de poder invertir todo lo que hubiera querido en formación, pero estoy seguro que si es que lo hubiera hecho, hubiera avanzado mucho más rápido, pero como no lo hice, tuve que justamente, como les decía antes, aprovechar todos los recursos que pude para poder seguir avanzando. Y bueno, eso ya lo voy a hablar un poco más adelante.
El siguiente punto que quiero hablar es de que hay que practicar, o sea, no hay más. Mucha gente quizás le subestima un poco el tema de la práctica porque quiere ya directamente irse a hacer proyectos grandes, increíbles y no tengo tiempo para hacer lo más básico, los fundamentos. Pero la práctica es básicamente lo que va a hacer que tu trabajo mejore, no hacer proyectos grandes todo el tiempo. Entonces, en cuanto a la práctica, me parece fundamental desarrollar la observación. ¿Por qué, ¿por qué es clave la observación? Porque, eh, bueno, bueno, como les decía antes, o sea, la observación te va a permitir justamente descubrir qué es lo que te falta para poder hacer algo un poco más atractivo, como lo que decía antes del tema del pelo. Y esta capacidad se refuerza justamente al cuestionarse e investigar acerca de, por ejemplo, en anatomía, al investigar acerca de las formas, tamaños, las direcciones o la relación que hay entre estas mismas formas. Y eso es algo que se va desarrollando poco a poco. Quizás al principio uno no tenga una observación del todo clara, o sea, o más bien no entienda qué es lo que está viendo, pero eso también es algo que se desarrolla con el tiempo, pero que es muy importante. El tema de entrenar el ojo para empezar a ver nuevas posibilidades se relaciona bastante con el punto anterior, pero aquí me refiero más a, por ejemplo, nuevamente, en cuanto a las poses de nuestros personajes, eh, es muy útil experimentar con distintas poses independientemente de si las encuentras en referencias o no. Porque, claro, si es que tú te cierras totalmente a que si es que, o sea, yo tengo que encontrar la pose porque es esto lo que yo quiero hacer. Pero si no la encuentras, de repente te bloqueas y no sabes. Entonces, claro, ahí un poco ya empieza a entrar lo que tú ya comprendes un poco más por los estudios previos que has tenido, pero también te das la oportunidad de experimentar más allá de lo que estás viendo, porque esa búsqueda también va a hacer que, que desarrolles ese criterio artístico para saber qué es lo que puede quedar un poco mejor o no, o cómo puedes hacer tú para mejorar algo que ya estás viendo. Entonces, claro, te abres a nuevas posibilidades, a experimentar con esas distintas cosas. Aprender también la herramienta, porque yo veo muchas veces también que muchos de los inconvenientes o problemas o inquietudes que tiene la gente sobre todo cuando está empezando, es el tema de los programas. ¿Qué programa usas? ¿Qué pincel? O qué tableta estás usando, etcétera. Pero realmente eso no es tanto lo que, o sea, no deja de ser una herramienta. La herramienta no hace el artista. Entonces, por más que, digamos, en este caso, ZBrush tenga muchísimas opciones, mm, por más que tú te sepas todo el programa, eso no va a hacer que tu trabajo sea mejor o peor. Simplemente te sabes todo el programa y, y bueno, está bien, está genial. Yo no conozco a nadie que se sepa todo el programa. Tal vez, no sé, Michael Pavlovich sepa el programa de inicio a fin, pero no sé ni siquiera si él lo sepa totalmente. El punto es que para mí lo que es más complejo desarrollar es justamente el criterio artístico, porque aquí ya cae lo que es el tema de armonía, el ritmo, cómo conseguir poses dinámicas, eh, todo ese tipo de cosas, el tema de diseño, todo eso. Y eso también es algo que con el tiempo se va a seguir reforzando. Pero claro, en cambio, el tema de las herramientas, si bien siempre hay actualizaciones o hay un montón de opciones en un programa, realmente tú no necesitas tantas opciones para hacer algo que de base ya está bien construido. No sé, por ejemplo, un personaje con un buen gesto, una buena composición, con una buena pose dinámica, probablemente no necesites más que, qué sé yo, dos pinceles, el Move, tal vez el Clay Tubes,
y bueno, y poco más. Eh, pero claro, tú para poder llegar a ese punto de poder hacer algo atractivo con tan poco, necesitas saber justamente de todas esas cosas que les menciono. Y eso es justamente lo que uno se tendría que enfocar para poder presentar unos proyectos un poco más atractivos, me parece. No tener miedo a probar cosas distintas para llegar a un mismo resultado. En este punto, tiene relación un poco con lo que ya estuve hablando antes, pero, por ejemplo, em, hay veces en las que uno se cierra a que como ya está acostumbrado a hacer una cosa de una manera determinada, no está dispuesto a explorar otras alternativas. Y al no estar dispuesto a hacer eso, ya como que se cierra la posibilidad de incluso mejorar su flujo de trabajo. Entonces, claro, también es importante probar cosas nuevas porque tú no sabes si es que de repente esa cosa nueva va a acelerar sustancialmente la manera en cómo tú trabajas o a entregar un resultado, a llegar a un cierto nivel de calidad, pero de una forma más acelerada gracias a haber probado esas cosas distintas. Que a veces puede pasar también que no se dé el caso, que pruebes algo y resulte que no funciona o que te venía mucho mejor hacerlo de la otra manera. Pero bueno, por lo menos ahí ya aprendiste o te diste cuenta que ese camino no te va a servir. O sea, te quitaste esa duda de encima, pero probaste. Y en otro caso va a ser al contrario, que vas a mejorar muchísimo más tu flujo de trabajo. Ahora, el tema de las metas y los objetivos. eh, Aquí me parece que tener metas me parece que es clave, pero aquí pongo que es un arma de doble filo porque cuando uno se pone una meta que es demasiado, ¿cómo decirlo? Como metas irrealistas, eso puede llevar a mucha frustración y desgano. Y en cambio, si es que uno tiene metas más realistas, más medibles, eso te puede ayudar a avanzar mucho más y a mantenerte motivado a largo plazo. Porque claro, ¿qué pasa? ¿Qué tal que, digamos, yo empiezo y digo, bueno, quiero dedicarme al tema de las figuras coleccionables y de aquí en un año voy a estar trabajando en, qué sé yo, en Prime One o en Sideshow. Y voy y me voy a esforzar muchísimo y no voy a descansar y voy a hacer todo lo que pueda para en un año estar trabajando ahí. A ver, ¿qué puede pasar? Quizás, pero no lo sé, a ver, depende de muchísimas cosas, porque conseguir esos trabajos no depende tampoco solo de que tengas un buen portafolio, hay muchas cosas que influyen. Pero el punto es que eh, si es que tú te pones ese tipo de metas que muchas personas les toma años en conseguir, eh, te estás llevando por un camino que justamente es muy probable que te termines frustrando. Entonces, claro, si es que tú te orientas en ese sentido, es, eh, es complicado a nivel mental si es que no eres un poco más realista con ese tipo de cosas. Que obviamente se vale soñar y todo lo que quieras, pero como que hay que tener cuidado porque no, a nivel mental eso puede ser complicado e incluso te puede llevar a que te termines rindiendo incluso. Em, bueno, y esto también obviamente se relaciona con el tema con el problema de querer todo ya, porque claro, no esperes tú conseguir en, qué sé yo, pocos meses, en 6 meses, lo que a la gran mayoría, incluso de los artistas que tú más admiras, les ha llevado años. Eso también tiene que ver un poco con el tema de ser realista. Y claro, me parece importante matizar esto porque em, no suele ser muy fácil darse cuenta de estas cosas por uno mismo y a veces a la gente le toca aprender un poco a la fuerza o a las malas o en base a frustraciones extremadamente grandes porque no sé, no ha habido alguien que les ha explicado que hay que tomarse las cosas con un poco más de calma. Entonces,
claro, como yo también les hablo un poco de experiencia, creo que es importante matizar en ese sentido. El tema del esfuerzo y la motivación. A ver, la motivación también me pasa muchísimo que, mm, que veo que la gente dice, bueno, yo no estoy motivado, o sea, no sé, no encuentro la inspiración, no sé qué hacer, entonces no, o sea, estoy bloqueado porque no estoy motivado. Em, a ver, bueno, eso me parece que si es que uno se llega a ser dependiente de estar motivado o inspirado para poder hacer las cosas, ya de base está partiendo con un problema, porque la realidad es que uno no siempre va a estar motivado o inspirado como uno quisiera para poder hacer algo. Y de hecho, esa es una de las diferencias clave que yo identifico en un artista que es profesional de otro que no lo es. Porque, claro, el profesional, independientemente de cómo se sienta, si es que está motivado o no, él sabe que tiene una fecha de entrega y va a tener que arreglárselas para poder hacer esa entrega. Porque imagínense qué sé yo, una semana de repente no estás motivado y tenías una entrega y luego tu jefe viene y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me entregaste? Y tú le dices, no, ¿sabes qué pasa? Que esta semana como que no me encontraba, no estaba motivado, no encontré esa inspiración que necesito. Quizás para la próxima, sí, yo espero que para la próxima sí funcione. Tu jefe en el 99% de los casos no te va a decir, bueno, tú tranquilo, tú quédate tranquilo, vamos a tener paciencia, la siguiente semana ya será mejor, ¿no? Y probablemente ya hayas perdido el trabajo en ese punto. Entonces, claro, o sea, está bien estar motivado, pero depender de eso es un poco complicado. Entonces, por eso, a mí me parece que existen dos tipos de motivación, que es la que es a largo plazo, que, claro, es la que te permite, digamos que mantener cierta motivación, pero sostenida con el tiempo, ¿no? Por más que sea mucha o poca, pero se sostiene, te permite seguir avanzando. Y la segunda, que sería la inmediata, que es ya dependiente totalmente de cómo me siento en el momento. Si es que de repente un día me despierto y estoy motivadísimo, ya ahí voy de una y trabajo. Pero si ese día no me despierto con ganas, ahí dejo. Eso es como que la inmediata. Aquí, de hecho, al respecto del tema de la motivación, hay una charla con, no sé, un artista que no sé si lo conozcan, que se llama Anthony Jones, que hace una analogía con una hoguera. Y es que generalmente las personas que buscan una motivación inmediata es como que esperan hacer las cosas cuando la hoguera está totalmente encendida. Pero ¿qué pasa cuando esa hoguera se apaga? Que ya no hacen absolutamente nada. O se bloquean y ya no saben cómo seguir porque la hoguera está totalmente apagada. En cambio, la motivación que es a largo plazo es cuando la hoguera, si bien no está totalmente encendida todo el tiempo, va a estar eh, en un nivel constante, quizás bajito, pero constante, que tú ya vas a tener una base eh, con la cual poder seguir adelante. Y quizás esa llama en algún momento eh, va a crecer muchísimo y haya días que vas a estar extremadamente motivado e inspirado y va a ser mucho mejor. Pero al ya haber mantenido esa constancia y esa resiliencia, no te vas a permitir que esa llama se apague totalmente, porque no eres dependiente de esa motivación. Entonces, eso también es una diferencia clave si es que tú también quieres ser profesional y poder vivir de esto, porque no todo el tiempo vas a estar extremadamente motivada. Se me fue. Vamos a... Ahí se me perdió. Ahí está. Aquí está. Ya. La curva del progreso y motivación. Esto creo que es importante saberlo porque marca un poco
o te explica un poco el camino por el que pasan, me atrevería a decir que todos los artistas, o bueno, quizás no todos, pero la gran mayoría. Y es que cuando uno empieza, generalmente está totalmente emocionado y motivado porque, bueno, no está tan consciente de todo lo que necesita saber para, para poder llegar a cierto resultado. Y entonces, al no estar tan consciente, es como que llega a un punto alto y, y empieza, digamos que a hacer sus prácticas, a probar programas, etcétera. Pero de repente empieza a darse cuenta que no es tan sencillo como lo pensaron al principio. Se dan cuenta que necesitan saber de anatomía, que necesitan saber de gesto, de composición, etcétera. Y de repente esa motivación empieza como que a caer un poquito. Empieza a caer, a caer, a caer hasta que llegas a un valle. Y en ese valle tú dices, wow, no sé, o sea, son demasiadas cosas. Yo no sé si me alcance la vida para saber todo esto, no sé cómo le voy a hacer, no sé qué curso tengo que tomar, no sé a quién preguntar, no sé qué buscar en YouTube o lo que sea. Entonces, como que me pesa un montón todo eso y, y no sabes cómo salir de ahí. Entonces, lo que te queda es simplemente seguir de a poquito, pasito a pasito, investigando poco a poco, informándote, involucrándote con la causa, digamos. Y, y claro, gracias a eso, tú vas a poder salir de ese punto. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que se queda estancada en ese punto, que no está realmente dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para poder salir. Pero si es que tú eres constante, por más que no sepas cuándo vas a poder salir, va a llegar un punto en el que de repente vas a empezar a comprender que, bueno, quizás tengo todavía muchas cosas que aprender y es seguro que siempre voy a tener algo nuevo que aprender, pero por lo menos ya siento que estoy un poco más encaminado, entiendo un poco más las cosas, ya tengo conceptos básicos de dinamismo, sé cómo hacer algo, una presentación más atractiva, etcétera. Entonces, poquito a poquito va saliendo, va saliendo, va saliendo, y es como que empiezas a ver una luz y dices, bien, no me siento tan estancado, o sea, creo que estoy encaminado. Entonces es perfectamente normal que de repente estés emocionado, luego ya no sepas qué hacer con tu vida, que no sepas cómo continuar y que incluso te sientas bloqueado y estancado, pero, pero que se puede salir de ahí. O sea, simplemente lo que tienes que hacer es ser constante y seguir a tu ritmo, seguir involucrándote, como decía antes. Entonces, claro, eso me parece importante matizar porque a veces la gente piensa que el tema de sentirse bloqueado tiene que ver con que quizás esto, no sé, esto no es para mí, o sea, estoy bloqueado, no sé cómo salir porque quizás no es para mí, pero no. Un montón de gente pasa por eso y lo importante es seguir, porque si sigues en algún punto vas a salir, eso es así. Y en ese sentido, justamente está el tema de que esfuerzo vence a talento, porque justamente el esfuerzo me parece que tiene que ver con em, saber continuar a pesar de las dificultades. Y, y con dificultades no me refiero precisamente a, no sé, a que tu vida estés pasando en momentos difíciles o lo que sea, sino también a dificultades como los bloqueos mentales y demás. Em, simplemente con seguir adelante, tú lo vas a conseguir, seguro. Y claro, ¿por qué vence al talento? Porque alguien que quizás tenga una mayor facilidad con ciertas cosas, si es que no desarrolla esa habilidad, alguien que no haya tenido de base ese talento, fácilmente lo puede superar. Entonces, aquí no hay excusa de que, bueno, tú puedes porque a ti se te da bien o tú naciste para esto, o qué sé yo, aquí no, eso no entra. Eso de hecho es un tipo de comentario que me parece que viene más en base a, a no saber de cómo son las cosas. Y sí, incluso yo he recibido muchos comentarios de, bueno, no, sí, que tú sí siempre has tenido facilidad, que no sé qué.
Y la verdad que no, de hecho, les quiero mostrar justamente una de las primeras cosas que hacía también. Por ejemplo, eso. Ese es uno de los primeros torsos que yo me acuerdo que hice. Em, Claramente está terrible. O sea, a mí me encanta ver estas cosas porque me da un poco de perspectiva, pero, pero para que me entiendan que uno no nace sabiendo, es totalmente normal tener dudas y no hacer cosas increíbles desde el principio, pero hay que empezar por un lado. Bien, ahora, ya más concretamente con lo que a mí me ayudó a progresar, más allá del tema de mentalidades, que, bueno, mi progreso, métodos de estudio, como les decía, yo no tuve la oportunidad de tomar tantos cursos ni comprarme tantos libros y demás, sino que yo al principio empecé con 3 libros, de los cuales uno fue clave para mí, que lo uso incluso hasta ahora, y que se llama Human Anatomy for Artists, The Elements of Form de Elliot Goldfinger. Ese me parece un libro que para mí ha sido clave, pero es un librito y luego un poquito después de eso me hice un curso de anatomía bastante económico de Rafael Grassetti. Con esas dos cosas yo estuve por mucho tiempo, pero explotándolo al máximo, lo que más podía. Y eso, y YouTube fue lo que tuve por algunos años y me ayudó a progresar. Obviamente, si es que yo hubiera tenido la posibilidad de hacer un curso, sé que hubiera avanzado mucho más rápido, pero como no fue el caso, yo tuve que aprovechar los recursos que tenía y en base a eso seguir adelante, seguir dándole. Y bueno, justamente en ese sentido, yo aquí tengo mi Instagram, que de hecho aquí ustedes pueden ver básicamente cómo fueron mis inicios. Que aquí no está absolutamente todo lo que yo he hecho, ni todas las prácticas, ni demás, pero ustedes ya pueden más o menos darse cuenta de cómo fui empezando. Aquí empecé a involucrarme con el tema de la anatomía, empecé a practicar brazos, piernas, pies, etcétera. Y así poco a poco fui avanzando. Los primeros meses me dediqué exclusivamente a esto, con lo que podía contar y, y seguí dándole. De ahí poco a poco fui incrementando, digamos, un poquito más la dificultad, haciendo cuerpos completos, empezando a agregar color, poses un poco distintas. Eh, ya me empecé a abarcar en proyectos un poco más complejos en base a lo que yo sabía que necesitaba. Por ejemplo, acá quizás no estaba eh, tan enfocado en el tema de poses tan dinámicas o de accesorios o de, por ejemplo, aquí las alas, aquí la espada, etcétera, pero yo sabía que tenía que aprender eso, entonces los proyectos que iba haciendo los iba orientando en base a justamente esas necesidades. Entonces, por ejemplo, no sabía prácticamente nada de Hard Surface, personaje con una armadura. No sabía, qué sé yo, hacer pelaje o pelo en general, y de una, proyecto en el que tengo que practicar diferentes tipos de pelaje, de pelo, plumas, el pelo que es pegadito a la piel, pelo largo, etcétera. Entonces, nunca me bloqueé al hecho de decir, bueno, yo no sé cómo hacer algo, no sé cómo hacer esto, así que, no sé, voy a buscar, qué sé yo, un tutorial y si no lo encuentro, no lo hago, ya sigo con otra cosa. No, o sea, yo me forcé a aprender las cosas que sé que necesito aprender. Y justamente en base a eso fue que poco a poco fui comprendiendo cómo abordar distintas cosas. Luego acá, por ejemplo, telas, no tenía idea de cómo hacer telas. Entonces empecé a hacer personajes que con capa, que con alguna tela suelta acá también, etcétera. Entonces todo relacionado justamente a seguir progresando y avanzando en este camino. Eso justamente es el punto 2, que si no sabes cómo hacer algo, hazlo. Que capaz dicho así no tenga mucho sentido, pero créanme que me parece clave estar orientado de esa manera. Ahora, exigirse un poco más con cada proyecto. Esto también me parece muy importante porque, eh, ¿qué pasa cuando tú terminas un proyecto? Muchas veces, si es que lo llevas a tu máximo,
quizás en el momento en el que lo terminas, tú no te vas a dar cuenta de, de qué cosas pudiste haber hecho mejor. Pero cuando ya lo terminas y lo presentas, haces los renders y todo eso, en algún momento en el futuro ya te vas a dar cuenta, gracias a todo el estudio previo, te vas a ir dando cuenta de, quizás aquí debía haber hecho esto mejor, quizás hubiera preferido trabajar el pelo de esta manera o qué sé yo, pero eso ya te das cuenta más adelante. Entonces, claro, como ya te diste cuenta, más bien eso, en vez de casarte con el proyecto y volver y corregirlo y corregirlo y corregirlo, todo eso que vas aprendiendo, trata de aplicarlo al siguiente. Pero claro, como ya lo aprendiste y lo aplicas y aplicas lo del proyecto anterior en el siguiente, tienes que tratar de exigirte un poquito más para poder seguir avanzando, porque si no te vas a quedar en la misma línea y vas a avanzar muy lentamente. Seguramente, obviamente, no, más bien, obviamente vas a seguir avanzando, pero si no te exiges, tu crecimiento va a ser mucho más pausado. Entonces, sí creo que es importante aprender a aceptar desafíos en ese sentido. Eh, Superar la barrera del idioma es clave porque no solo por el tema de conseguir más oportunidades de trabajo en otros países y demás, sino también al momento del aprendizaje, porque eh, no saben la cantidad de contenido increíble que hay, por ejemplo, en inglés, que en YouTube y o sea, de manera totalmente gratuita, que aporta muchísimo a tu crecimiento. Entonces, si es que tienes la barrera del idioma, te pierdes de algo totalmente, o sea, que te puede servir muchísimo y de manera totalmente gratuita. Porque la realidad es que en español mm, hay, o sea, comparado a inglés, hay muchísimo menos contenido, tanto de temas de mentalidad, de cómo abordar ciertas cosas, eh, o incluso de, no sé, técnicas o, o sea todo ese tipo de cosas, ¿sí? En español no hay tanto contenido en ese sentido de manera gratuita. Entonces, poder aprovechar lo que puedes encontrar en inglés y poder entender eso, o sea, te va a ayudar muchísimo. Entonces, también es importante superar la barrera del idioma por eso, no solo por el tema del trabajo. Entonces, claro, si es que tienen la oportunidad de aprender un poquito más si es que no lo saben, de inglés, yo realmente les animo a tratar de hacerlo porque hay muchísimo contenido del que le pueden sacar muchísimo provecho. O que bueno, también están los subtítulos, pero a veces, por ejemplo, yo a veces me pongo de fondo, qué sé yo, un podcast mientras estoy trabajando. O sea, no tengo que estar con mi atención 100% puesta en el video para, para poder procesar todo lo que me está enseñando ese video. No sé si me explico. O sea, si es que yo simplemente lo escucho y sigo, o sea, de fondo y sigo trabajando, puedo absorber ese conocimiento mientras que al mismo tiempo estoy dedicándome a hacer mis cosas. Sí, o sea, es una ventaja totalmente eh, superior a que si yo tuviera que estar con los ojos en el video. Que también se puede, obviamente, pero bueno, es una ventaja, digamos. Eh, Ahora, esto de agradecer los buenos comentarios, pero no dejarse llevar por ellos. Esto eh, también me parece muy importante porque muchas veces creo que la gente en redes sociales es más usual recibir muchísimos buenos comentarios, por más que quizás tu trabajo no, digamos, que esté a la altura, digamos, de la industria. A mí me ha pasado que, que digamos, no sé, muestro algo y de repente todo el mundo me empieza a comentar, oye, no, esto está increíble, que sabes un montón de anatomía, que no sé qué, que, que sí, obviamente se agradece, porque ese tipo de comentarios muchas veces te hacen el día y dicen, wow, wow, o sea, qué increíble, estoy avanzando. Pero cuando ya empiezas a meterte en la materia o en el tema de la industria, puede ser un poco chocante darte cuenta que quizás esos comentarios se quedaban ya a nivel de redes sociales. O sea, ya en el mundo laboral
hay un montón de cosas que como que es un poco más complicado que te den, o sea, que se te permitan, por ejemplo. A mí me pasó con mi primer trabajo, que con mi primer trabajo de figuras, justamente eso, que yo antes de eso, o sea, practicaba bastante de anatomía y todo, y la gente me comentaba, oye, yo quiero saber eso, que no sé qué. Y, y claro, si es que yo me hubiera dejado llevar por eso, quizás hubiera pensado, wow, o sea, toda la gente me comenta que sé, o sea, debe estar bien. Quizás ya no me falta tanto para llegar a eso. Y al momento de recibir algún comentario negativo, me cierro y digo, no, o sea, lo que me dices no tiene sentido porque la mayoría de gente me dice que lo que estoy haciendo está bien, así que debes estar equivocado. O sea, no me cierra. Eh, no funciona tan así. Entonces, claro, yo en esta primera experiencia que les digo, a mí me pasó que ya tuve el trabajo, ya estuve con el proyecto algún tiempo y al principio todo iba genial. La persona que me contrató dijo, oye, estoy impresionado con lo que me estás mostrando, estoy no sé qué, estoy feliz, etcétera. Y de repente, de un día para otro, me dijo, oye, sabes que esto no está funcionando porque, no sé, no te sale este tema de la anatomía. Cosa que en ocasiones anteriores con otros proyectos, a mí en redes sociales me llenaban de comentarios de, no, qué genial, que no sé qué. Y claro, o sea, para mí no fue tanto un choque por eso, sino más bien por el hecho de que al principio todo iba bien y de repente me dijo, esto no está funcionando, creo que vamos a tener que ver cómo rescatamos el proyecto. Y digo, wow, o sea, pero espera, o sea, o sea, dime por qué, o sea, qué pasó, yo estoy dispuesto a continuar, no hay problema, porque claro, yo en ese primer proyecto, esta persona sabía que yo era nuevo, que no tenía experiencia ni nada. Entonces, también obviamente me pagó muy poco y demás, pero claro, yo acepté este trabajo porque sabía que la oportunidad de crecimiento iba a ser mucho mayor que, que digamos que el beneficio económico que podía recibir del mismo. Entonces, claro, estuve muy dispuesto a continuar, a seguir esforzándome. Dije, mira, no, yo estoy dispuesto a seguir buscando, a seguir tratando de mejorar todo esto que me dices y demás. Y fue a tal punto que, bueno, ese proyecto me tomó como 6 meses. O sea, bueno, no fueron 6 meses trabajando solo en ese proyecto, pero fue demasiado tiempo lo que me tomó. Y, y al final de eso, lo que yo terminé aprendiendo de esa experiencia fue mucho más valioso que, que, que si me hubiera quedado con la idea de que porque alguien me está comentando algo positivo, me tengo que quedar solo con eso y si la mayoría coinciden que algo que estoy haciendo está bien, yo me cierro a que sí, que si llega un comentario de repente negativo, no, es que está mal porque la mayoría me dice lo otro. No, que está bien, o sea, agradecer los comentarios positivos porque eso es, como digo, muchas veces te hace el día, pero sé consciente de que ya en la realidad es muy probable que te sigan faltando cosas. Y no por eso, no por eso hay que frustrarse, sino que simplemente uno tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo y aprovechar este tipo de oportunidades que no se darían si es que uno se cerrara tanto. Y aquí, bueno, aprender a aceptar y agradecer el feedback con educación, pero saber discernir el que vale del que no. Muchas veces pasa también, y a mí me ha pasado, incluso con proyectos que tengo ahí en mi portafolio, que de repente alguien te comenta algo, digamos, que no le parece en temas de anatomía. Pero, por ejemplo, hay muchas veces en los que esos comentarios no son del todo acertados, porque digamos que la anatomía es muy variada, o sea, hay distintas formas de en que los músculos interactúan con unos con otros dependiendo de la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, o sea, o más que la forma de cómo interactúan, cómo se comportan en la superficie. Entonces, muchas veces yo he visto que, digamos que la gente comenta en base
a un canon perfecto y no se dan cuenta de esa variedad. Entonces, por ejemplo, a mí con el King, que es justamente este, me acuerdo que hubo un comentario en el que me comentaron algo del pectoral y me dijeron, no, eso está mal porque, no sé, le pusiste demasiado arriba, o sea, porque las proporciones del canon dice que tienes que mantener tal distancia, que no sé qué, o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero claro, o sea, a ver, eso está bien, o sea, está bien en mantener el canon y tener eso de base, pero ya de cara a la realidad, uno se empieza a dar cuenta de de la gran variedad que existe en todas estas formas. Y si es que uno se queda solo con lo que dicen los libros, prácticamente todo te va a quedar exactamente igual. Y eso tampoco favorece demasiado a la calidad de tu portafolio a nivel general. De ahí la calidad del aprendizaje también muchas veces está relacionado a la calidad de preguntas que se hacen. Sí, esto también es algo que me parece muy clave. O sea, es muy clave porque, por ejemplo, eh, es diferente preguntar cómo le puedes dar más dinamismo a la pose o en vez de decir, oye, te gusta este proyecto o algo así? Porque si es que tú preguntas, oye, ¿qué tal te parece? ¿Te gusta? Probablemente la respuesta que reciba sea, sí, está interesante, sí, o me gusta o no, eh, no me encanta o lo que sea. Pero si es que tú ya vas a cosas un poquito más concretas y le ayudas a la gente a que te dé comentarios un poco más específicos sobre lo que tú quieres aprender, eh, te das justamente esa oportunidad de recibir, digamos que comentarios un poco más enriquecedores. O por ejemplo, en vez de preguntar, oye, ¿con qué pincel esculpiste el pelo? En vez de eso, tal vez una mejor pregunta sería, oye, ¿qué tuviste en cuenta para hacer el pelo tan dinámico o fluido? Porque claro, si es que tú preguntas qué pincel usaste, seguramente la respuesta sea, bueno, usé, qué sé yo, DAM Standard. Eh, listo. Pero si es que tú preguntas el tema de la fluidez, del dinamismo, cómo hiciste que se vea tan dinámico, etcétera, probablemente la respuesta que reciba sea, bueno, lo que tuve en cuenta fue el tema de las curvas, porque con la composición, que bueno, también depende mucho de persona a persona, la calidad de respuestas que da, pero por lo menos tú ya le estás eh, dando paso a que se explaye un poco más, haciendo preguntas con un poco más de sentido. Entonces eso también es bastante importante para incluso aprender del resto. Eh, bueno, esculpir con referencias es fundamental, pero hacerlo sin ellas también es muy necesario. ¿Por qué? Siempre se dice que es fundamental siempre estar con una referencia a la mano, que no todo tiene, las cosas no pueden venir de memoria y sí, eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy fanático de reunir un montón de referencias para cada cosita, que quiero hacer una textura determinada para, qué sé yo, la rasgadura de un pantalón, busco referencia para saber cómo reacciona ese material. Que quiero hacer, qué sé yo, una cicatriz en el brazo, busco una referencia para saber cómo se comporta la piel cuando tiene ese tipo de corte. Entonces, claro, eso es clave, pero el hacerlo sin referencias también es importante porque eso eh, te da pie para que tú encuentres cuáles son las cosas que tú quizás no controlas tanto. Y claro, tú al darte cuenta de las cosas que no controlas tanto, vas a poder ponerle un poco más de foco en esas cosas justamente. Y entonces ahí sí vuelves a las referencias y digo, a ver, quizás no lo tengo tan claro, me está quedando medio raro en una pose neutra la transición de cadera a piernas. Entonces, bueno, voy a reforzar esa parte, voy a empezar a buscar referencias y ahí sí, pero a partir de una base en la que estaba confiando en mi memoria para poder llegar a ese cierto resultado. Y así, poco a poco, uno ya no se vuelve, ya no tiene que ser tan dependiente de tener la referencia exacta todo el tiempo, sino de explorar un poco más en base a lo que tú ya sabes. Bien, ahora ya concretamente de cómo crear figuras más atractivas. Vamos entrando un poco en materia.
Bueno, aquí lo primero es que algo que me gustaría que se les quede grabado es que no es el tiempo lo que hace una gran obra, sino el entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que puede pasar que cuando, sobre todo cuando uno está iniciando, que se quiera embarcar en un proyecto larguísimo y le dedique un montón de horas incluso meses, qué sé yo, un proyecto que te dure 4 meses. Y tú, por creer que haberle dedicado, por creer que haberle dedicado 4 meses eh, eh, va a hacer que ese proyecto sea increíble. O sea, en eso no tiene mucho sentido, porque por más que tú le dediques mucho tiempo, si es que no tienes unos fundamentos claros, no vas a resolver las cosas de la manera correcta, sino que vas a depender de muchas veces de intuición, una intuición que no tiene bases claras y, y vas a terminar quizás sí practicando y en ese tiempo sigas mejorando muchísimo, obviamente, pero no lo haces con demasiada estrategia, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si es que tú primero te dedicas a desarrollar esos fundamentos, a estudiar el tema del gesto, de la composición, etcétera, tú ya tienes una base más sólida con la cual partir para poder hacer algo un poco o mucho mejor, más bien. Entonces, eh, ahora, ¿cuáles son los fundamentos que uno tendría que poner atención para lograr mejores resultados? El tema de la armonía. La armonía es básicamente como el conjunto de todas estas cosas que ya les voy a mencionar a continuación y de cómo funcionan entre sí para generar algo atractivo visualmente, básicamente. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Gesto y silueta, proporciones, anatomía y valor, que, bueno, el valor es un concepto que se usa más en dibujo o ilustración como value, pero yo ya les voy a explicar cómo lo he traducido al tema de la escultura. Y la composición. Esto yo lo ubiqué un poco en tema en orden de importancia, porque, eh, claro, el gesto, que es el movimiento, los giros, el dinamismo, etcétera, y la silueta son los más importantes, porque una obra que carezca de lo demás, pero que tenga una muy buena base en estos dos sentidos, seguirá siendo atractiva. Pero sin embargo, algo que carezca de un buen gesto y una buena silueta, eh, como que le va a faltar algo. El cierto balance se va a ir perdiendo y a veces la gente puede que no se dé cuenta, pero algo hay ahí. Y muchas veces tiene que ver con estas dos cosas. Luego, el tema de proporciones. Eh, Obviamente, cuando uno hace el gesto, no siempre está totalmente cerrado a que tiene que estar todo perfecto, que la anatomía, etcétera, sino que simplemente eh, practicar curvas, la gestualidad, la fluidez del movimiento, etcétera. No expandes mucho más que eso. Luego, en tema de proporciones, ya es, bueno, lo que es clásico, el tema de las cabezas, etcétera. Luego, anatomía. Cuando ya tienes las proporciones, vas a profundizar un poquito más y llegas a la parte de anatomía, cómo se comportan los músculos, cómo es el tema de activación o relajación de los mismos, etcétera. Y poco a poco ya vas a profundizar un poquito más, pero sin la parte anterior, la siguiente es poco probable que funcione suficientemente bien. Ahora, el valor en ilustración o dibujo es básicamente como eh, cómo haces, cómo haces tú para que la luz y la sombra represente una forma determinada. ¿Sí? Eso es como que aprovechas el tema de la luz y la sombra para poder crear una forma. En cambio, en escultura es cómo haces que esa forma se represente de cierta manera gracias a la luz. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú quieres hacer, digamos, el hombro? Eh, si es que tú al hacer el hombro y la transición de hombro a bíceps, tríceps y braquial, tú lo que haces es trazar una línea, digamos, con el DAM estándar y con eso ya le das la forma.
la forma en que la luz y la sombra va a reaccionar es que en la parte donde tú pusiste el dump standard va a ser oscuro y de ahí inmediatamente a los lados va a ser totalmente claro, porque, porque es una transición dura. Eh, no hay demasiada, digamos que no hay demasiada fluidez entre las formas. En cambio, ¿qué pasa si es que tú a esa transición le haces bastante más suavizada, le haces más, eh, digamos que más continuada? Pues que la luz va a reaccionar degradando un poco más la superficie y eso va a hacer que la forma sea un poco más interesante. Entonces, bueno, ese sería el valor. De ahí la composición, que si bien no es necesario tener un montón de elementos para pensar en la composición, esto es algo que sobre todo en el tema de figuras se empieza a pensar un poco más cuando ya empiezas a añadir el tema de la base, de elementos, en este caso del Batman, de la capa, por ejemplo, etcétera. Entonces, por eso, si bien es importante, la base tiene que estar bien construida desde el principio. De ahí, bueno, como mencionaba antes, el tema de salirse un poco del canon de las proporciones perfectas para poder dar un poco más de variedad. Eso también va a generar que las figuras sean más atractivas y que no sean tan repetitivas entre sí. Bien, ahora ritmo y balance. Eh, bueno, el ritmo consiste, por ejemplo, en el tema de anatomía y de poses, en notar el movimiento de cada músculo y la relajación armoniosa entre ellos en el total de la acción. Eso es más o menos lo que les decía cuando les comentaba el tema del value, que es que la transición de hombro a brazo superior no es una cosa totalmente dura, sino que es algo un poquito más fluido, hay unas curvas más delicadas y demás. Esa es como que la forma de tratar de entender justamente esa relación que existe entre estas dos formas. Y lo mismo con... Ay, caramba. Y lo mismo con muchas cosas más. De ahí, bueno, para encontrar justamente el reino en una pose, hay muchos elementos que a uno le van a ayudar para poder conseguir que una pose sea más dinámica y que el personaje no parezca que se está cayendo. Entonces, que son, por ejemplo, las líneas rectas, las curvas o espirales, bueno, el movimiento de formas en los movimientos secundarios. Son varias cosas que no tienen como que reglas demasiado marcadas, pero que ya al momento de aplicar te pueden ayudar a mejorar justamente eso. Entonces, por ejemplo, las líneas rectas lo que suelen hacer es justamente enfatizar la direccionalidad, sea vertical, horizontal o diagonal de la figura, justamente para marcar eso, la dirección del movimiento. En este caso, por ejemplo, el Wolverine, bueno, quizás aquí no se ve tanto, pero más adelante ya les voy a mostrar algunos ejemplos con mi portafolio. Se está yendo hacia adelante, entonces tiene una línea diagonal que marca ese movimiento. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. De ahí, curvas o espirales, pues te ayudan a marcar un poquito más la fluidez y el movimiento orgánico de la figura. De ahí, bueno, movimientos secundarios te ayudan a agregar un poco más de expresión y de enfatizar la acción. Y, y así, bueno, esos ejemplos ya los vamos a ver más adelante. Y aquí esta parte de oposición entre masas pasivas o inactivas es bastante importante porque muchas veces pasa que, digamos, eh, digamos que los músculos reaccionan de una manera distinta dependiendo de la posición que tiene, digamos, el brazo. Eh, digamos que cuando el brazo está flexionado, el bíceps se comporta de una manera distinta a cuando el brazo está extendido. Y asimismo, si es que el brazo está extendido, el tríceps va a tender a activarse. Entonces, claro, comprender ese tipo de sutilezas también va a lograr que tú tengas bastante más ritmo en este caso, en la anatomía, por ejemplo. Porque, claro, como les decía, muchas veces pasa que uno tiende a activar absolutamente todos los músculos y en ese y ya pierde un poco de sentido. Ahora, eso no quiere decir que si es que un brazo está flexionado, el tríceps no puede estar activado.
O sea, el brazo puede estar haciendo fuerza y el tríceps se va a llegar a notar un poquito, no tanto como si estuviera totalmente activado, pero se puede llegar a activar. Como también puede pasar que el tríceps está totalmente relajado y la forma va a ser totalmente distinta. Pero, pero digamos que son algunas diferencias que ya, dependiendo del trabajo que estés haciendo, tú ya vas decidiendo si es que vale la pena ir por un camino o por otro. De ahí, bueno, no es necesario que cada región de la figura deba mostrar ritmo, porque, claro, si es que tú te enfocas en que absolutamente todo sea absolutamente dinámico, que todo, que haya ritmo por todo lado, todo sea totalmente fluido, si es que tienes demasiados elementos, eso también en algún punto puede llegar a ocasionar un poco de ruido en el espectador y lo puede sacar un poco de la figura. El espectador también necesita eh, tener un punto de descanso para poder, digamos que, no, no ofuscarse con lo que está viendo de alguna manera. Ahí, bueno, transmitir una sensación de seguridad. Con esto me refiero a que, por ejemplo, la pose, si es que, o sea, si es que tú ves la pose y te da la sensación de que el personaje a partir de ese movimiento va a terminar en el piso, o sea, se va a terminar cayendo, eso ya hace que la acción como tal pierda la seguridad o sí, eso, o sea, la seguridad o el sentido de la acción. Entonces, por ejemplo, eh, si es que tú haces que un movimiento tenga sentido y que te haga sentido que después de eso el personaje pueda seguir manteniendo el balance, eso le va a dar mucha más fuerza al personaje y a la acción como tal. De ahí, bueno, balance entre tejido suave y formas duras es básicamente lo que les comentaba antes. Y ahora quiero hacer algunos ejemplos para explicarles un poco mejor esta parte con algunos proyectos de mi portafolio, más o menos para que vean qué es lo que yo tuve en cuenta al momento de tomar ciertas decisiones. Que obviamente, como digo, a mí me queda mucho por mejorar. Yo no les quiero mostrar esto como el ejemplo máximo de lo de lo que van a llegar y yo no sé qué. No, o sea, a mí me falta muchísimo, pero creo que me es más fácil, digamos, que explicar con mi propio trabajo qué es lo que tuve en cuenta para que ustedes puedan entender todo lo que les estuve comentando aquí. Entonces, bueno, vamos acá, por ejemplo, vamos al Wolverine. ¿Qué es lo que tuve en cuenta aquí? Si ustedes se fijan, aquí hay una como contraposición de formas y tengo líneas bastante curvas que aportan a darle dinamismo a la figura. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vamos desde aquí abajo, podemos ver cómo la composición, si es que siguen mi mouse, la composición aporta a que nosotros vayamos dirigiendo la mirada hacia la cabeza, porque aquí tenemos esta curva de acá, luego más o menos por acá empieza esta otra curva de acá marcada por la pierna y el torso, y acá tengo lo del brazo, y me direcciona justamente a la parte de la cabeza. Esto desde la vista frontal. Eso tiene que ver justamente con lo que mencionaba antes de las curvas y las espirales. Luego, visto desde, por ejemplo, de lado, miren, aquí ya marco una direccionalidad. Tengo una línea más diagonal que me marca justamente esa dirección del movimiento. Entonces, ese tipo de cosas aportan muchísimo el tema del gesto, que sería diferente si es que yo esta línea la tuviera totalmente vertical. O sea, no me marcaría tanto la intención de esa pose. Y lo mismo, aquí tengo también el tema de las curvas que me direccionan hacia el punto de foco que yo quiero tener, que es básicamente el cuerpo del personaje. ¿Sí? Otro ejemplo, por este de acá, Batman versus Deathstroke. Aquí yo lo que hice fue, o sea, lo que yo tenía pensado era representar un poco el choque entre las fuerzas. Entonces, aquí digamos que por la pose del Batman, aquí yo tengo esta como curva que choca con esta otra curva del Deathstroke. Claro, entonces eso ya me ayuda a enfatizar un poco más la acción de la pelea. Y luego visto desde por ejemplo, de atrás, o incluso, miren aquí, el tema de yo haberle puesto al Batman
un poco más arriba que el destro ya me está ayudando a marcar un poco más esa jerarquía y le doy como más, como que le doy más peso a Batman como protagonista de la escena, o sea, como más bien eh, como el posible ganador, por más que, por más que Deathstroke tenga aquí la espada, el hecho de estar abajo de Batman hace que ya de por sí tenga una posición un poco más de vulnerabilidad. Y eso también tiene mucho que ver con la composición de la figura. Ahora, visto desde, por ejemplo, desde esta vista de perfil, aquí tengo que, por ejemplo, con la base, si bien es bastante sutil, aquí yo ya marco un poco más, una forma triangular en la base, la cual se repite, pero de una manera un poco más extendida en la capa que marca otro triángulo de manera muy básica. Entonces aquí tenemos, tenemos repetición de formas que aporta justamente a esa composición más interesante. Uno que es bastante más sencillo es el King, que la pose no es tan dinámica como las otras, pero que marca un gesto con bastante intencionalidad. Entonces, por ejemplo, miren aquí de perfil. Si ustedes se fijan, por más que la pose sea sencilla, yo ya estoy marcando una curva. Estoy marcando una curva que viene desde la pisada hasta y pasa por el torso hasta la cabeza. Es una curva que marca cierta intencionalidad o se le da como eh, cierta seguridad al personaje. O sea, eso me comunica que el personaje es seguro de sí mismo, que va a la lucha, etcétera. Es que y diferente sería que si yo le pusiera totalmente recto, quizás con la espalda encorvada, que quizás no demostraría demasiada seguridad. Entonces son detalles sutiles, pero que suman muchísimo a la idea que se quiere transmitir. Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Bien, ahora volviendo al tema de la mentalidad, eh, hay algo que me parece que es clave mencionarlo y es el tema de las limitantes autoimpuestas, porque esto puede ser determinante muchas veces para mucha gente al momento de decidir si continuar o no con este camino, o con este o con otros. Esto no se aplica solamente al tema de la escultura. Entonces, por ejemplo, una de las limitantes que he visto que se repiten es el tema de creer que por no estudiar una carrera y tener un título no van a conseguir resultados. Eso es totalmente falso porque, a ver, en primer lugar, hay un montón de ejemplos de gente que ni siquiera tiene títulos y están en los lugares más altos de la industria. Y ya nomás para ponerles un ejemplo un poco más cercano, que en mi caso, yo sí estudié una carrera. De hecho, aquí tengo algunos compañeros que les mando un saludo enorme. Eh, tengo algunos compañeros de la carrera, pero yo, de hecho, esto de la escultura, eh, lo empecé a explorar como un año después de graduarme y ahí sí ya estuve prácticamente solo en este camino. Entonces, claro, si bien tuve la carrera, no es la carrera lo que me hizo llegar a esto, porque yo de por sí, lo que aplico de lo que aprendí en la carrera, yo diría que es mm, tal vez un 5% siendo generoso, pero de ahí todo lo demás fue lo que aprendí, lo que empecé a aprender a continuación en este campo en específico. Entonces, claro, no influye, o sea, no, el tema de los títulos y demás, y, y aún más en algo como esto, los títulos casi que ni se toman en cuenta. A mí hasta ahora ni una vez me han preguntado si es que estudié alguna carrera o, si es que, o qué título tengo para determinar si me dan un trabajo o no. Entonces eso no es una limitante. Otra cosa, pensar que por vivir en un país en el que hay muy poca o nada de industria sobre lo que quieres, va a impedir que puedas dedicarte a lo que te gusta. Totalmente falso también. De hecho, este punto yo lo puse porque a mí me pasa justamente lo contrario. Yo bastante pronto diría, me di cuenta a ver, acá en mi país estamos atrasados en muchísimas cosas y de hecho esta industria está, ya concretamente el tema de los coleccionables, no hay desarrollo, no hay apoyo ni nada, o sea, no hay nada. O sea, si es que yo me hubiera quedado si es que si es que yo me hubiera bloqueado a decir, no, es que acá en mi país no hay esas oportunidades, no sé cómo voy a hacer con el trabajo, no sé qué voy a hacer de mi vida si me dedico a esto, porque acá no voy a conseguir nada. Si yo hubiera hecho eso y solo por eso lo hubiera dejado, eh,
a ver, probablemente me hubiera tocado hacer otras cosas, pero como que me hubiera tocado dejar esto que me gusta tanto y solo porque tengo ese bloqueo de pensar que si es que no hay, si es que no tengo algo acá, no lo voy a tener en ningún sitio. Y la realidad es que eh, gracias a que tenemos internet, uno no tiene que depender de lo que tienes en tu entorno para poder salir adelante en una industria, en este caso el tema de la escultura. Yo, de hecho, les cuento que tengo el gusto de que ya prácticamente en mi país no necesito tener este tipo de oportunidades, porque por suerte, gracias a toda la dedicación y el esfuerzo que pude poner, ya los trabajos que me llegan son más bien del exterior, entonces no me, no, digamos que no me afecta a mí personalmente el hecho de que acá no haya este tipo de oportunidades, porque yo sé que las puedo conseguir en otros lados. Y lo mismo puede pasar con todos ustedes, o sea, no se molesten en ese sentido. Entonces es importante también tener un poco de perspectiva por ahí también. El tema de la edad, eh, es muy común escuchar a gente que dice, bueno, yo ya tengo tantos años, no sé si valga para mí empezar con esto, que bueno, yo entiendo que las preocupaciones son válidas y son por algo, obviamente. No es lo mismo empezar algo cuando uno tiene prácticamente cero responsabilidades, no tiene hijos, no está casado, etcétera, a empezar, no sé, ya mayor con 3 hijos, esposa, cuentas que pagar, etcétera. Obviamente yo entiendo que no es lo mismo, pero claro, si es que uno está realmente interesado en esto, creo que se puede encontrar la manera y aparte, por más que te tome más o menos tiempo, se puede encontrar la manera. Y aparte que si es que te preocupa el tema de que en un trabajo te vayan a escoger a alguien más joven o mayor por el tema de la experiencia en vez de a ti, eh, no es tan así, porque en realidad la gente se fija mucho más en los resultados que tú tienes más que en la edad. Eh, a mí no me ha pasado, de hecho a mí, como les digo, no, nunca me han preguntado ni siquiera a qué edad tengo para, para determinar si darme un trabajo, ¿no? A mí como que simplemente me escriben, oye, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? O etcétera. Y es como que, mira, sí, me interesa, me gusta la idea y lo que sea, y empezamos. No hay nada de, oye, ¿y qué estudiaste y qué título tienes o cuántos años tienes? Que, obviamente depende del trabajo, habrá casos en los que sí se pregunten un poco más de cosas o no, pero digamos que no es estrictamente necesario ni el tema del título, ni el tema de la experiencia, ni nada de eso. Obviamente es importante, pero que te puede ayudar de cara a ciertas oportunidades específicas, pero, pero se puede salir de eso, o sea, no es totalmente necesario. De ahí, bueno, lo que mencionaba antes, el tema de estoy motivado, si no estoy motivado o inspirado no puedo continuar, esto ya lo mencioné un poco antes. Eso, como, bueno, les recuerdo que por lo menos desde mi punto de vista no es necesario estar siempre totalmente motivado o inspirado para poder continuar. Bien, ahora, creer en uno mismo es fundamental. Yo creo que si es que yo no hubiera creído en mí mismo, probablemente ahorita mismo yo no estuviera hablando con ustedes, porque claro, llega un punto en el que uno también, digamos que al ver que no está teniendo tantos resultados, es fácil llegar a pensar que quizás el camino no sea el correcto y empezar a pensar que, bueno, tal vez me voy a empezar a dedicar a otra cosa o lo que sea, porque no estoy teniendo resultados. Pero la cosa es que cuando uno continúa, esos resultados poco a poco van a empezar a aparecer. Pero claro, si es que tú no crees en ti mismo, luego es como que, ¿qué te queda? No, si es que las personas que tienes a tu lado no lo tienen tan claro porque no saben cómo funciona esto y quizás te quieren apoyar, pero te tiran comentarios del tipo, bueno, no sé, quizás deberías replantearte las cosas, quizás deberías pensar en un plan B, que está bien, o sea, todo eso está totalmente fundamentado, está bien, o sea, está en base a la preocupación, pero si es que tú te dejas llevar por esos comentarios eh, y, y
y no ves como que más allá de eso, es muy probable que las decisiones que tú vayas a ir tomando vayan a estar mucho más basadas en lo que dice el resto que no lo que tú sabes que puede funcionar también. Pero obviamente, en este punto, para poder tener ese tipo de seguridad, también tienes que ser bastante realista, que es como lo que les comentaba antes. Porque, claro, como les decía, no, o sea, creer en uno mismo implica estar dispuesto a asumir ciertos, lo que venga, lo que pueda venir en el futuro, asumir ciertos riesgos, asumir que quizás toque hacer sacrificios y demás, pero estar consciente de que eso es, digamos que necesario para poder seguir avanzando después, porque el camino no va a ser siempre fácil. Y de hecho, en mi experiencia, ya concretamente hablando de mí, la mayoría del tiempo hasta ahora no fue fácil. Entonces uno tiene que ser capaz de poder superar eso para poder eh, conseguir lo que tanto quiere. De hecho, lo mío es bastante reciente. Yo tampoco es que tengo tantísima experiencia, pero he sabido aprovechar todas las oportunidades que se me han presentado y gracias a seguir adelante y creer en mí, lo he conseguido poco a poco. Y por eso me parece que es algo clave. Por eso yo esto les hablo totalmente desde mi experiencia, es lo que a mí me sirve. Muchas cosas podrán estar de acuerdo o no, pero yo les cuento lo que es desde mi punto de vista, de lo que yo pude vivir. Em, bueno, ser consciente de que las cosas llevan tiempo, eso también tiene que ver con algo que ya les mencioné antes, que no ser totalmente, digamos que irrealista con el tema de las metas, no querer todo para allá y demás. O sea, todo va poco a poco. Y que a otra persona le tome quizás menos tiempo de lo que te tomó a ti, ya eso es totalmente indiferente. No, eso no cambia las cosas. Cada quien tiene su ritmo. No hay que, digamos que desanimarse porque a otra persona se le hace más, quizás se le ha hecho más fácil o de repente está mejorando más rápido o demás. Eso también tiene que ver con el tema de la comparación, de no quitarle valor a tu esfuerzo, que cada quien va a su ritmo. Entonces, eso también es clave. Ahí el tema de YouTube, que es una herramienta muy poderosa, lo mismo que les comentaba antes, que no saben la cantidad de información tan importante y tan maravillosa que hay ahí en algo de manera gratuita. Eh, Así es que, y esto uno se empieza a dar cuenta que conforme el tiempo, conforme pasa el tiempo, mientras uno más se va involucrando, porque a veces también por el tema de algoritmos y demás, mientras, digamos, tú empiezas a investigar sobre diseño, sobre composición, etcétera, de repente también se te empiezan eh, a recomendar videos relacionados a tal persona hablando de composición, etcétera. Ahora es complicado también saber discernir de cuál es una información válida la que no, pero eso también ya lleva con el tiempo. Conforme tú ya vas comprendiendo más cosas, te vas a ir dando cuenta digamos que no sé, qué video tiene más sentido o cuál no tiene sentido lo que está diciendo, o etcétera. Pero de que hay información increíble, hay un montón. Entonces eso yo les recomiendo que lo aprovechen al máximo. O sea, no piensen que por ser gratuito no van a poder sacar nada. O sea, porque eso no es así, al menos desde mi punto de vista. Yo en YouTube he aprendido muchísimo. De hecho, me tocó así por lo que les decía antes. De ahí, bueno, el tema de tomar riesgos. Yo creo que es importante tomar riesgos calculados. Obviamente el contexto de cada uno es diferente. No es el riesgo que pueda tomar una persona va a ser diferente al riesgo que tome otra. Eh, si yo tomé ciertos riesgos, no significa que si ustedes toman exactamente esos mismos riesgos van a tener los mismos resultados, porque el contexto es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, tomé riesgos en base a que eh, por ejemplo, cuando empecé, yo no tenía que preocuparme tanto de cuentas, no tenía hijos, etcétera. O sea, pude tomar ciertos riesgos que quizás son diferentes a los riesgos que pueda tomar otra persona que, como les decía antes, tenga hijos, que ahí quizás no pueda darse el lujo de, qué sé yo, renunciar a su trabajo y dejar de, de poner comida en la mesa, porque si no, ya no es solo él, sino sus hijos también los que se van a ver involucrados. Entonces, quizás ahí el riesgo o el sacrificio que pueda tomar es, no sé,
eh, despertarse una hora más temprano en la mañana o dormirse una hora más tarde y ahí poco a poco con el tiempo ir avanzando. Eso ya depende de cada uno y eso no es como que una fórmula que la puedan encontrar en ningún sitio. Simplemente ustedes tienen que ser conscientes de cuál es su contexto, qué es lo que pueden, qué es lo que están dispuestos a arriesgar o a sacrificar y seguir adelante. Que el camino no es del todo fácil, pero tampoco es imposible. O sea, se puede. Si es que uno va a paso constante, en algún momento se llega. Entonces, bueno, eso ya depende de lo que quiera hacer cada uno. Y si es que, claro, si es que te interesa lo suficiente como para querer tomar esos riesgos, pues adelante. O sea, te animo a hacerlo porque se puede vivir de eso. Hay muchísimo trabajo y sí se puede. Y bueno, lo que le funcionó a uno no necesariamente te va a funcionar a ti, es lo mismo, lo que ya les comentaba antes. Bien, ahora el tema de cómo conseguir trabajo, obviamente esto es algo eh, totalmente desde mi experiencia, lo que a mí me funcionó. No quiere decir que este sea el único camino o el mejor camino, pero simplemente es lo que a mí me funcionó y eso es lo que les quiero compartir. Entonces, la importancia del portafolio. Yo, o sea, como ustedes pueden ver en mi perfil de Instagram que tengo un montón de trabajos, pero en mi portafolio ahorita realmente tengo solo 4. Y yo realmente me di cuenta de la importancia del portafolio que ya de por sí, por todas las charlas que escuchaba y demás, yo ya sabía de la importancia del mismo, pero, pero me di cuenta ya realmente de esto cuando al empezar a tener un portafolio ya un poco más decente, la forma en la que eh, me veía la gente se notaba que era distinta. De repente empecé a recibir más ofertas de trabajo, la gente se interesaba más en mi forma de hacer las cosas y demás, y todo eso gracias a que empecé a tener un portafolio más decente. Y, y claro, es que eso no quiere decir que, que si es que no tienes un portafolio altísimo, que en mi caso tampoco creo que sea ese, no quiere decir que si es que no consigues un portafolio de la mejor calidad posible no puedas tener trabajo, absolutamente no, simplemente quizás tengas que enfrentar otro tipo de retos. Pero claro, ahí sí, a mí ya no me pregunten porque yo no pude vivir de esto, sino hasta que pude tener un portafolio más decente, porque antes no, tampoco es que tenía tantas oportunidades en ese sentido. Yo también tenía que trabajar de otro tipo de cosas para poder seguir adelante con esto. Pero bueno, a mí se me dio así, o sea, para mí así funcionó. Pero también algo que me parece muy importante matizar es que exponerse con estrategia, el punto 2, puede marcar la diferencia. Porque en mi caso, también yo me acuerdo que antes, digamos, por ejemplo, en Instagram, que es de donde consigo la mayor cantidad de mis trabajos, yo antes tampoco es que tenía muy entendido cómo funcionaba la plataforma, no sabía temas de estrategia de lo que decía antes de marketing o de marca personal, etcétera. Yo simplemente, digamos que publicaba, escribía cualquier cosa en la descripción, hashtags genéricos, etcétera, y ya, listo. O sea, no tenía idea. Yo creía que con solo publicar eso ya estaba bien. Pero luego yo empecé a justamente informarme sobre esos temas y me di cuenta eh, de que justamente, o sea, eso puede marcar la diferencia. O sea, tu alcance puede ser mucho mayor si es que tú haces las cosas de una manera un poco más pensada, digamos. Entonces, claro, yo lo que empecé a hacer fue, digamos que empecé a acumular un montón de proyectos, o sea, no es que yo los terminaba y los mostraba de una, sino que los acumulé un poquito y empecé a hacerme una estrategia de publicación con descripciones, con tema de horarios, etcétera, y me di cuenta que eso, junto al hecho de que mi portafolio estaba un poquito más decente, contribuyó a que justamente el alcance con la plataforma sea mucho mayor a que cuando yo hacía simplemente terminaba una cosa y publicaba y listo. Terminaba otra luego de unos 2 meses, publicaba, listo, ¿no? Eso a mí me marcó totalmente la diferencia. Entonces todo eso se juntó y de repente eh, subió mi alcance, empecé a tener más propuestas y demás. Ahorita ya no,
por suerte, como tengo bastante trabajo, ya no tengo la necesidad de, por lo menos ahorita mismo, de estar todo el tiempo ahí en las redes. Pero como yo veo que es algo que me funcionó, incluso ahora yo tengo proyectos que estoy dejando acumular para poder mostrarlos más adelante, igual con una estrategia más válida, porque es distinto, como les digo, mostrar algo apenas acabas y luego de mostrar por 3, 4 meses o 2 meses incluso, porque ahí ya pierde bastante esa interacción, ese interés que la gente tiene por lo que tú puedas mostrar. En cambio, si de repente tú muestras de manera constante, de forma estratégica, un contenido semana a semana, así sea por, qué sé yo, solo 3, 4 meses, el hecho de que sea de manera constante ya te va a dar mucha más posibilidad de que la gente pueda ver ese contenido y se interese. Y eso es algo que a mí me funcionó personalmente. Y bueno, em, aparte de, bueno, esto ya es la última página de la presentación. Quiero mostrarles un último trabajo que a mí me encanta porque me da muchísima perspectiva, porque eh, me hace recordar justamente, o sea, me encanta porque me da un montón de ternura. Yo a este lo llamo eh, Dwayne La Piedra Johnson, que espero que me entiendan, ¿no? Ahí un poco la parodia, pero a mí me encanta porque aparte de que me da ternura, me hace dar cuenta de que yo pasé por ahí. Pasé por ahí y ahora estoy, o sea, tengo la posibilidad de poder vivir de esto gracias a que pude transicionar ese camino, que no me rendí y que no todo fue así hermoso desde el principio. O sea, tuve que pasar por momentos complicados, no siempre tuve el conocimiento que tuve ahora, pero siempre fui consciente de que se podía seguir mejorando y gracias a eso fue que continué. Y por eso este proyecto, si bien tengo muchísimos más, este me encanta porque es el que más risas me saca. Entonces quería mostrarles justamente por eso y para que sepan que se puede continuar. El camino es genial, o sea, a mí a mí me encanta haber transicionado por este camino, pero simplemente hay que tener paciencia, ir cada uno a su paso, no compararse de manera negativa y adelante, que de que se puede, con metas realistas y todo lo que ya les he comentado. Y bueno, creo que ahí estamos, me tomó un poquito más de tiempo, pero creo que creo que estuvo. Espero que les haya servido lo que les comenté. Todo esto es un montón de reflexiones y pensamientos que he adquirido a lo largo de estos años y de contenido también que he consumido de otros artistas. Entonces espero que le puedan sacar provecho al mismo. Entonces, listo, si tienen alguna pregunta, bueno, ahorita voy a poner a buscar a, a ver los comentarios si es que tienen alguna inquietud. Ahorita me gustaría Eh, me gustaría, si es que tienen alguna pregunta, poder resolvérselas en este momento. Y bueno, estoy viendo risas, me encanta. Doy la piedra a Johnson. No sé si Gilberto hayas visto algunas preguntas por ahí que puedan ser interesantes para resolver en este momento. Sí, Martín, será bueno que pudiéramos mostrar algo, el último modelo que hizo para lo que se va a iniciar ahorita. ¿Verdad? Cierto, cierto. Eso es, Bueno, tan, tan, tan. No, más que todo, Martín, han estado muy atentos y muy expectantes porque realmente hoy nos ha dado una buena explicación de lo que es la motivación, que es una parte a veces que dejamos a un lado y que nos puede ayudar a salir adelante y a marcar la diferencia. genial, genial. Sí, la verdad que es algo que veo bastante seguido en la gente y que me parece importante, me parece que es un tema importante a mencionar porque eh, a veces creo que la gente piensa que, que porque alguien ya está, de repente todo el camino ha sido fácil o que siempre ha estado totalmente motivado y demás y que por uno no estar motivado de repente no puede seguir. Eso también creo que son un poco mitos que uno también tiene que romper.
para que la gente se dé cuenta que la realidad es otra de la que se puede estar mostrando en las redes. Entonces, bueno, ahorita estoy buscando, aquí está. Bueno, entonces les muestro aquí el personaje. Bueno, este está decimado, es el personaje del curso. Bueno, esto obviamente, obviamente en el curso lo van a ver con mucha más profundidad, pero aquí nomás para que lo puedan apreciar. Eh, bueno, este personaje tuvo un montón de elementos hard surface, como pueden ver. En tema de anatomía, cubrimos lo necesario para que esto pueda, para que podamos, digamos, lograr una pose dinámica, unas proporciones adecuadas, etcétera. Pero el foco principal está sobre todo, espera, voy a ver si es que se ve mejor. No, es que ahí está medio pausado. Pero el foco sobre todo es, aparte del tema del conjunto de la figura, la pose y la composición, el tema a nivel técnico del hard surface, cómo hacer los detallitos, incluso de cómo pintar, cómo beneficiarse de los materiales para poder conseguir mejores resultados. Vemos también temas de textura, dependiendo de los materiales. No es lo mismo texturizar una piel que un metal, claro está, o texturizar esta parte del pelo que es un poco más pegadita a la piel, que no este pelo que es un poco más largo. Entonces, bueno, hay bastantes técnicas, bastantes cosas que incluso mencioné en esta charla, pero que voy a profundizar muchísimo más en el curso. Yo traté de que sea un contenido que, más allá de tratar de explicar paso a paso cómo hice todo esto, compartir también un poco de mi experiencia ya en el campo para que ustedes, digamos que se les dé un poquito más fácil el hecho de aprender de los errores que ha cometido uno, de los aciertos, para aplicarlo eso a su trabajo sin tener que pasar por eso mismo exactamente. Entonces, nada, eso no sé si quieren ver algún ángulo en particular o no sé, o lo dejo ahí para que lo tengan ya de fondo. Obviamente el foco fue el personaje, pero también hablo del tema de la base, las texturas distintas y demás. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Aquí, a ver, dice José Luis. Ay, ay, ¿dónde está? Ay, se me pierde, se me pierde. José Luis González, ¿se tiene que tener una supercomputadora para poder llegar a tanto detalle? No. A ver, obviamente, no sé, digamos que influye hasta cierto punto, pero este programa en particular es bastante amigable en ese sentido. De hecho, o sea, te exige, eh, o sea, lo que más usa es RAM, pero una computadora básica de, qué sé yo, 8 de RAM ya te basta para poder para poder meter bastante detalle. Obviamente hay cosas del flujo de trabajo que se te van a quizás a complicar un poco, pero no va a ser que las cosas sean imposibles. Por ejemplo, eh, si es que tú tienes 8 de RAM y quieres meter un montón de detalle de una, quizás sea más conveniente dividir el proyecto en distintas partes. Por ejemplo, meter en un archivo, hacer los detalles de la cara, en otro archivo hacer los detalles de, qué sé yo, del torso y demás, y así. Y luego de eso, cuando tú ya haces el proceso del decimado, que es cuando reduces la cantidad de polígonos que tiene el objeto, pero manteniendo la cantidad de detalles lo más fielmente posible. Y luego haciendo ese proceso ya puedes juntar todo en un mismo archivo mucho menos pesado y digamos que es más fácil. Entonces, ese tipo de cosas sí que influyen al momento de tener una computadora con más o menos recursos, pero de ahí no es que se te va, qué sé yo, a colgar o demás. O sea, no, o sea, se te cuelga la computadora, obviamente, pero eso pasa así tengas una computadora de la NASA o no. Entonces, bueno, eso es indistinto. O sea, la cosa es que se puede, de que se puede, se puede.
¿Qué más? No sé, Gilberto, si es que tú has visto alguna pregunta. Sí, Martín, exactamente. Aquí están haciendo algunas Eh, consultas. Aquí están haciendo... ¿Me escuchan bien? Sí. Aquí dice, ¿No me escuchan? Ah, no, vale, sí. perfecto. Perfecto, gracias. Perfecto. Sí, digamos, aquí hay algunas consultas importantes. Voy aquí rápidamente a compartir esta pantallita rápido. Voy a responder las dos preguntas que hicieron. En este curso, Martín va a explicar en la escuela Cibrus, va a explicar todo lo que son las etapas para la construcción de este personaje que él está mostrando ahorita en Cibrus y que yo aquí les estoy mostrando en el sitio. Ustedes van a tener con Martín 2 meses de acompañamiento en vivo, con clases en video y acompañamiento en vivo para hacer la construcción de este hermoso personaje desde cero. Nosotros realizamos un concepto en Photoshop bastante interesante y partiendo del concepto, Martínez va a explicar todas las etapas importantes para llegar a la construcción de este personaje. Este curso comienza ahorita el 4 de agosto, y va a ser, como les digo, acompañamiento en vivo por 2 meses y acceso al contenido un año completo. O sea, es un contenido bastante fuerte que van a estar con Martín. Y no solo van a aprender a lo que es el personaje, sino que también van a aprender, aquí está la temática del curso, van a aprender toda la vasta experiencia que tiene Martín en la parte de la industria. Y hay un punto importante que olvidamos, que es lo de la estructuración de proyectos para portafolios, cómo conseguir clientes y todo esto que hoy ha hablado Martín, que yo sé que nos ayuda un montón a ser mejores artistas, muchachos. Entonces, súper recomendadísimo y que las clases en vivo se quedan así como grabadas. Las clases en vivo quedan grabadas y todo queda para acceso a un año, ¿sí? Eh, tan, tan, tan. Eh, sí, es paso a paso. Se pide que tengan lo básico de ZBrush. ¿Por qué motivo? Porque este es un nivel intermedio avanzado, ¿sí me van a entender? Por eso las personas que están haciendo ahorita el Level Up les va a ayudar muchísimo. Y los que están en ceros, se les va a dar un curso de adaptación para que se preparen para cuando comiencen con Martín, estén pues obviamente con bases en ZBrush, que es sumamente importante. Bueno, muchachos. Entonces, aquí les paso de nuevo la URL y aquí pasa algo bastante chévere. Ustedes pueden hacer solo el curso de Martín o pueden tener todo el contenido que hay acá adicionalmente por un año, que están con artistas de un muy buen nivel. Entonces, nada. Él dijo que se grababan y las tienen disponibles por un año. Así es, Elías. Perfecto. Entonces, muchachos, eso va a estar muy bueno, muy bueno. El nivel que maneja Martín y la disponibilidad que tiene Martín es bastante buena. Y le sumamos la experiencia, ustedes van a tener un contenido de calidad, ¿vale, muchachos? Bueno, ¿qué cosa tiene el curso y si ya incluye el curso para personas que están en ceros? Este curso es que pertenece a la escuela Cibrus. La escuela Cibrus hay dos opciones. Ustedes solo hagan este y nosotros les regalamos un contenido de adaptación para que calienten motores en Cibrus, o ustedes pueden adquirir todo el contenido de la escuela Cibrus, que estamos hablando de un contenido bastante fuerte, bastante fuerte, ¿vale? Y todo por acceso a un año. Vale $149 que lo pueden financiar o 199 que es todo el contenido completo. Solo el de Martín vale 149, 2 meses de acompañamiento en vivo y aprender toda esta parte, ¿vale? ¿Qué horarios tendrían? Bueno, bueno, esa es una muy buena pregunta. En la inducción sí se va a mirar qué día es las clases en vivo, porque yo creo que no sé si aquí las tenemos, pero permítame un segundo, por favor. Sí, en la inducción se va a informar esa parte, muchachos. Ok, en 2 meses hacemos el personaje, por supuesto que sí. Le recomendamos dedicarle como mínimo 2 horas diarias. Si pueden más, mucho mejor. ¿Listo? Mínimo 2 horas diarias, pero sí les aconsejaría que le dedicaran más tiempito, porque ese es un contenido especializado, ¿vale? Y aquí está a blanco y negro, pero voy a ponerles aquí un momentico este tráiler de Martín
donde aquí está el personaje, aquí está el personaje. No se va a dejar en blanco y negro, pilas, se va a dejar a color. Y se va a hacer la construcción desde cero. Una consulta, Martín, para que me pueda complementar. Lo de la anatomía, aquí está a color. Lo de la anatomía y demás, Martín, ¿cómo es la parte de las etapas y demás? Si nos puede un poquito ilustrar. Por ejemplo, Con, yo estoy en cero en anatomía, ¿sí? ¿ya? ¿Cómo lo vamos, digamos así, como a asumir el contenido del curso? Por ejemplo, yo quiero que ustedes, por favor, miren acá un poquitico, mientras Martín ahorita me responde la pregunta. Ese es el concepto que se usó para el curso, ¿sí? Yo voy a, permítame un segundo, yo aquí quito algo de acá y yo voy a hacer aquí lo siguiente. Aquí está. Ese es el concepto que Martín tuvo para poder realizar el contenido. Aquí está, ¿sí? Entonces, él les va a enseñar cómo interpretar toda esta parte del concepto para volverlo a la escultura que estamos viendo, ¿vale? Aquí está. Entonces, como pueden ver, se hizo un estudio del personaje debidamente adecuado y el resultado final que les mostró Martín, pues nada, es bastante bueno. Entonces, Martín, va así como la pregunta que le hacía. Si yo estoy en cero en anatomía, digamos, ¿cómo es la mejor forma de, digamos, de entenderla? Es una pregunta que aquí me hicieron en privado. A ver, bueno, no sé si la mejor. A ver, yo no me creo dueño y señor de la verdad, pero eh, yo les puedo comentar o sea, lo que yo hice. Si quieren, bueno, a ver, ¿cómo aprendí yo anatomía? Al principio, pues, como les comentaba, había adquirido estos libros de los tres libros que adquirí, uno es el que más me ha servido hasta ahora, que es el de Elliot Goldfinger. Y bueno, yo al principio me acuerdo que me dediqué como unos 4 o 5 días tal vez, me lo leí el libro completo, que mucha gente no recomienda que se haga eso porque uno parte de una base en la que no sabe absolutamente nada, pero yo creo que hasta cierto punto me sirvió porque ya de alguna manera me enseñó a qué me iba a enfrentar. Y es un libro bastante grande con un montón de información, pero ya me dio un poco más de perspectiva en ese sentido. Entonces ya no me chocó tanto lo que vino más adelante. Pero luego de eso, que fueron, como les digo, unos 4 o 5 días, creo que dije, eh, empecé a practicar fuerte todos los días, con enfoque, de repente un día manos, un día pies, etcétera, hasta poco a poco ir incorporando esos conocimientos. Ahora, el tema es que ese libro, el fuerte principal, yo diría que es el tema de comprender los orígenes y las inserciones de los músculos, que quizás suena un poco complicado porque hay un montón de músculos, ¿cómo me voy a aprender tanta cosa? O sea, no sé, pero en realidad, o sea, la realidad es que aprenderse eso es lo más, digamos que lo que está prácticamente al principio, o sea, es la base de todo. Porque, claro, si es que tú no te sabes dónde se origina un músculo, que tampoco es necesario que tú te sepas el nombre exacto ni del músculo, ni del sitio donde se inserta o se origina, tampoco es necesario saber los nombres. De hecho, saber los nombres es útil, sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene que enseñar o cuando uno quiere, eh, no sé, entender lo que la otra persona te está diciendo. Si es que yo te digo, el bíceps actúa de tal manera y tú no sabes lo que es un bíceps, te va a tomar tiempo encontrar en internet a ver cuál es el bíceps, bueno, ya, o sea, es fácil, pero si es que tú ya de por sí sabes qué es el bíceps, no tienes que perder el tiempo en tener que buscar eso y lo mismo con el resto de cosas. Pero de ahí, el saberse más o menos nombres no te hace ni mejor ni peor artista, simplemente te ayuda con ese tipo de cosas. Ahora, el tema volviendo a la anatomía. Eh, que me parece fundamental aprender es, ya una vez empieza uno a profundizar un poquito más, el tema de, por ejemplo, los planos del cuerpo quizás, eh, cómo reacciona realmente un grupo muscular ante cierta presión o ante cierta pose,
Por ejemplo, no es lo mismo la forma que tiene el deltoides cuando está el brazo extendido horizontalmente que la forma que tiene cuando está extendido hacia el frente. Entonces, claro, comprender, digamos, cómo reacciona cada músculo también es importante. Y bueno, eso obviamente se empieza a ir incorporando conforme uno va aprendiendo de más referencias, va revisando, va tomando en medida de lo posible siempre referencias distintas, no siempre trabajes con un mismo tipo de anatomía, o sea, digamos, si tú quieres aprender anatomía y y te pasas practicando solo con un modelo, eh, te vas a encasillar en ese modelo y no vas a explorar, digamos, que la variedad y la naturalidad de lo que es la anatomía en sí, que de hecho es algo que nunca se deja de aprender. Eso también es algo importante que se tenga claro. Por más que alguien sepa muchísimo, como los más grandes referentes, aún ellos hasta ahora siguen aprendiendo. ¿Eh? Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, si es que uno va con la mentalidad no sé, estos 3 meses me voy a dedicar a aprender anatomía y después de esto me voy a empezar a dedicar a aprender de diseño. 2 meses más. Luego voy a aprender un mes de composición y listo. Y después de eso ya voy a saber de anatomía, ya voy a saber de diseño, ya voy a saber de composición. No funciona así. O sea, esto es un aprendizaje constante. Eh, Mientras más recursos puedas utilizar para comprender mejor, sea, por ejemplo, scans. A mí los scans me han servido un montón para analizar justamente la relación que hay entre ciertos volúmenes. Si bien eh, no se encuentran scans exactamente iguales a lo que tú quieres hacer en un proyecto determinado, sí que te sirven para comprender justamente cómo se comportan las formas entre sí. Y eso ya poco a poco, conforme te vas informando más, lees un poco más, ves, no sé, videos, haces cursos, etcétera, vas a ir relacionándolo y aplicándolo a tu trabajo. No es algo lineal, de hecho, a mí me pasa siempre que llega un punto en el que, digamos, empiezo un nuevo proyecto y de repente siento que no sé nada. O sea, no sé nada porque digo, no sé qué está pasando, no puede ser coincidencia que de repente haya hecho 2 proyectos que me gustan un montón y que parece que sé algo y ahora no me ubico, o sea, no sé. O sea, eso me pasa a mí siempre, pero ya empiezo a avanzar en el proyecto, empiezo a profundizar un poquito más en la pose, de repente me empieza a salir un poco más interesante el gesto, de repente ya empiezo a definir las formas, los volúmenes, las transiciones y empiezo a encaminarme un poquito más, empieza como que esa confianza a recuperarse. Pero yo ya sé que es así, yo ya sé que al principio tengo esa sensación que sé que no se me va a quedar, que no tiene sentido. No es que yo dejé de saber de anatomía, pero simplemente es como que el camino que tengo que seguir. Entonces no es algo tan lineal. No es que a mí me salen las cosas de una desde el principio. ¿Eh? De hecho, por ejemplo, este personaje tuvo mucho de ida y vuelta para justamente eh, contribuir a que la generalidad de la pieza sea mejor. Entonces, no es como que, digamos, al principio dije, bueno, ahorita me voy a dedicar a hacer proporciones y con eso me quedo hasta el final. Luego voy a hacer, qué sé yo, la forma del pecho y así se queda, ¿no? Todo fue de un proceso de ida y vuelta, de corregir, de ver qué es lo que le queda mejor y demás. Entonces, nada, no sé si respondí la pregunta al final, pero creo que sí. Creo que No, estuvo bien, Martín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, muchachos, nada, eso es por nuestra parte. Yo realmente agradecido con Martín porque nos dio un aporte bastante útil. Eh, si quieren la parte de financiación de este contenido, se pueden aquí comunicar con administrativo, ahí para que les ayuden con la parte de financiación y demás. La idea es que ustedes puedan con Martín tener una curva de aprendizaje y poder llegar a un buen nivel. Entonces ya vamos 2 horas y el tiempo se pasa corriendo, muchachos. Entonces, ahorita hacían una consulta, Martín, y era que si se usaba un cuerpo base o se hacía desde cero el personaje. Yo contesté ahí por el chat que se hacía desde cero. el del curso, sí. Sí, Bueno, sí, sí, el del curso parte de una esfera, pero
o sea, de una esfera, de ahí creo que empiezo a construir la caja torácica, luego saco la cabeza, etcétera. No uso ni siquiera, eh, ¿cómo se llama? Los maniquís, que eso también suelo usar a veces, pero en este caso partí totalmente desde cero. Pero si la pregunta está más orientada a qué es lo que yo hago generalmente, pues hasta ahora nunca he usado un cuerpo base, pero no porque piense que está mal, sino porque yo me exijo a hacer las cosas desde cero porque sé que esa práctica me va a ayudar a futuro. Porque si es que yo me dedicara, no sé, para ahorrarme un poco de tiempo a hacer las cosas de cuerpo base, quizás algunos fundamentos no los tendría tan claros como ahora, que aún así hay muchas cosas que siento que me faltan muchísimo por mejorar. Pero si no tuviera ese enfoque de aprovechar las cosas para practicar, pues eh, creo que sabría un poco menos de lo que sé ahora. Entonces, bueno, bueno, había una pregunta ahí que decía de qué otras artes me nutro para mejorar o algo así. Me parece una pregunta interesante. Bueno, aquí yo bueno, por ejemplo, del tema de fotografía, para el tema de renders, eh, algo que me ayudó muchísimo fue, por ejemplo, ver los videos de las fotografías de producto que tiene el canal de Sideshow, que si bien no es como que te explican como que punto por punto cada cosita, o sea que bueno, de hecho es bastante dinámico, pero no es que como que te explican cómo hacer el render en un programa, sino que te explican ya en la realidad cómo se toma la foto, por qué se ubica la luz de esta manera, eh, cómo hice la composición. O sea, no te explican la composición, la hice con estos parámetros, etcétera. No, sino te dicen, tomé dos fotos y las junté y listo. Pero ya solo saber eso, tú analizas eso y lo incorporas en tu trabajo de la manera que mejor puedes. Entonces ya eso no tiene que ver exactamente con la escultura como tal, sino con cómo toman las fotos para esas esculturas. Y eso te puede ayudar en el render. De ahí en temas de diseño, por ejemplo, lo que les comentaba antes de Anthony Jones, que si bien es en inglés, los que tengan la oportunidad de escuchar esas charlas son increíbles. La verdad que yo, tanto con él como de otros artistas, he aprendido muchísimo en temas de diseño, de todo lo demás. Entonces, eh, y todo eso en YouTube. Así que por eso les digo que hay un montón de contenido demasiado valioso ahí y muchas veces la gente no se da cuenta de lo que se está perdiendo. De ahí, no sé si hay tiempo para alguna pregunta más o no sé. Yo con gusto, ya depende. Claro que sí, Martín, gracias. Bueno, aquí dice Cristian, orgulloso de tener un maestro de Ecuador. De hecho, en Nivel tenemos a Ricardo Díaz, que es de Ecuador, a Martín, que es de Ecuador, a Fernando Saltos, que es de Ecuador. En Ecuador hay artistas muy, muy buenos. El Muy, Manny. muy buenos. Ah, y a Manny Salguero, A exactamente. propósito, Sí. dato curioso, Manny Salguero fue mi compañero de universidad, de mis mejores amigos. Ah, Así ya pues, que, así que hermoso, hermoso poder compartir plataformas. qué bueno eso, no lo sabía. Buen detalle, muy punto. Listo, Martín. Pues Martín, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Ya listo. Si quieren tener la presentación de Martín, vamos pues, a subir esta grabación a YouTube y la presentación la vamos a dejar ahí para que la puedan descargar, ¿vale? Y listo. Entonces, muchachos, Martín, muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Yo estuve encantado. De hecho, una última cosa que me gustaría mencionar es que, bueno, yo a ustedes les sigo desde varios años y, y yo me acuerdo que cuando empecé en esto yo veía muchas de las charlas que ustedes tenían, las de Daniel Bell, etcétera, y yo decía, algún día, yo no sé cómo ni no sé cuándo, pero yo algún día voy a estar de ese otro lado. Y mira, de hecho, esto me sucedió mucho antes de lo que esperaba, pero sucedió y no me dejará mentir a mis hermanos. Yo siempre les decía, mira, ellos incluso me molestaban, oye, ¿ya para cuándo? Yo, "Chuta, no sé, ya todo bien, todo tranquilo. Ya en algún momento quizás. Y mira, pues a la final se dio y entonces yo, nada, agradecerles por la oportunidad eh, de, de,
de poder compartir lo que pueda y espero que a todos les haya servido en algo lo que tuve que comentar y agradecido, como siempre, con todos los asistentes, con algunos amigos que están por ahí conectados, con mis hermanos, etcétera, todo el mundo. Y eso es lo que quería decir al final. Perfecto, perfecto. Vamos a dejar en el canal de YouTube, vamos a dejar las redes sociales cuando se suba el video desde mañana lunes, porque se va a subir este video. Ahí ustedes van a encontrar las redes de Martín y todo para que se puedan informar y lo puedan seguir. Bueno, muchachos. Entonces, Martín, un fuerte abrazo, mil gracias. Estamos en contacto, muchachos. Los esperamos en la Escuela Cibrush. Y Martín, ahí lo dejo para que se despida y que tengan una buena noche. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco a toditos por venir. Los espero con todo el gusto en el curso a los que se puedan dar esa oportunidad. Eh, yo contento de darles ese acompañamiento por esos meses. El curso es bastante largo, así que eh, creo que puede ser una oportunidad de apoyo bastante interesante para su progreso, que espero que sea el caso. Y nada, agradecido por todos los que estuvieron, por la oportunidad y nada más, que les haya servido, espero. Vale, Martín. Un abrazo y que tengan muy buena noche. Chao, chao. Una muy buena noche.